Gusto encontrarnos de nuevo en este espacio de comunicación. Vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa con nuestro corazón cuando estamos deprimidos y nos ponemos ansiosos. En esta oportunidad hemos invitado a la jefa del Departamento de Psicología del Instituto de Neurociencias INECO de la Fundación Favaloro, a la doctora María Eugenia Davi, que se va a unir a nosotros en unos minutos. Para comenzar, quería hacer un repaso de dónde estamos con la pandemia y sobre todo lo que tiene que ver, como venimos haciéndolo, con la enfermedad cardiovascular. En primera instancia, y seguramente María Eugenia nos va a ayudar mucho después a entender, es la extensión de la cuarentena, que seguramente sirvió o causó a muchos un poco mayor angustia y depresión. La verdad es que eso suena necesario. Por supuesto, hay muchas discusiones de cuánto debe durar, cuándo hay que comenzar con la apertura de dicha cuarentena, pero lo cierto es que estamos en eso, que ha comenzado la actividad, y yo diría que ahí después vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Con respecto a las novedades desde el punto de vista médico, yo aquí me preparé un listado, así que me van a ver bajar la vista bastante, acerca de qué cosas, diría yo, hay de nuevo entre la comunicación anterior y esta. La primera, porque además surgieron un sinnúmero de preguntas en la primera comunicación, es acerca de la anticoagulación. Porque hay un estudio que publicó el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde ellos observaron que los pacientes que estaban tomando anticoagulantes tenían una menor incidencia de necesitar asistencia en el respirador y también tuvieron una menor mortalidad. Pero como les dije en la vez anterior, hay que tener mucho cuidado con todos estos estudios que son observacionales, quiere decir que parten de una observación, que no plantearon una hipótesis a demostrar, que es como se demuestran las cosas que sirven en medicina. Y entonces yo diría que el concepto práctico es: si usted toma los anticoagulantes, no los suspenda, pero si no los toma, no tome la iniciativa de empezarlos sin tener la consulta previo con el médico. El otro, dentro de las otras novedades, hay un listado de síntomas que tienen que ver con la afectación de diferentes órganos. Y yo creo que eso sí es importante, sobre todo cuando afecta a poblaciones más jóvenes, donde por ahí la patología respiratoria, que es como conocimos a la enfermedad, es la más común o la más llamativa. La primera de ellos, yo diría que es la presentación en chicos de un síndrome muy parecido a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria y que tiene que ver con una respuesta exagerada del organismo. Ante la infección del virus, el organismo reacciona exageradamente, y esa enfermedad inflamatoria puede tener afectación de múltiples órganos, sobre todo afectando los vasos e inclusive dejar consecuencias. Esto se está analizando, es algo para tener presente cuando hablen con el pediatra si llegaran a tener un chico enfermo, y para estar atento a esos síntomas. Respecto a otros órganos, debemos tener... Está la doctora Davi y ahí la vamos a sumar. Sí, ahora la vamos a sumar a la doctora Davi. Me dicen que ya está lista, así que la dirijo a María Eugenia, y cuando termino el listado la sumamos. La patología cerebral, hay eventos embólicos, sobre todo en pacientes jóvenes. Otro ítem muy llamativo es la posibilidad de que la conjuntivitis sea una manifestación de esta enfermedad viral. Así que si tienen una conjuntivitis es bueno consultar. Ya hablamos la otra vez de la pérdida del olfato y del gusto. A nivel hematológico, de la aparición de fenómenos trombóticos. Y la otra publicación novedosa de esta semana fue la aparición de síntomas digestivos. Nosotros conocíamos la posibilidad de la diarrea, pero ahora apareció como que el reflujo y la aparición de vómitos en casos más marcados podría ser también una manifestación de enfermedad. Las enfermedades o las manifestaciones pulmonares ya las conocemos desde el punto de vista de la afectación respiratoria, pero la posibilidad de las embolias pulmonares también es una manifestación.
Habíamos hablado de la inflamación del corazón que cause debilidad e insuficiencia cardíaca, que se llama miocarditis. En los enfermos extremos también puede afectar los riñones con insuficiencia renal. Y acá hay otro punto que les quiero llamar la atención, que es las afectaciones cutáneas. Se han visto fotografías de algunos pacientes jóvenes con imágenes enrojecidas, y se los voy a decir en un término coloquial para que lo entiendan, y quizás para los que tienen algunos añitos como yo, y sobre todo si vivieron en el campo como yo, si tienen unas imágenes que se parecen a sabañones en los pies, eso podría corresponder a una manifestación de la afectación viral con esta manifestación cutánea. La buena noticia les diría que es la posibilidad de desarrollar vacunas, pero esto es algo que todo el mundo está esperando, pero yo me estoy refiriendo a la posibilidad, y ahí va nuestra felicitación y reconocimiento para los investigadores en la provincia de Santa Fe que están trabajando no con el virus, sino con una parte del virus que funciona como un antígeno, y que eso permitiría desarrollar una vacuna, y ojalá ellos también puedan sumarse a todos los que lo producen. Con la vacuna hay que tener presente que nosotros no sabemos qué grado de inmunidad va a lograr. Ya lo mencionamos anteriormente. No sabemos si va a ser algo similar a la poliomielitis, que va a evitar la enfermedad, o va a ser algo que disminuya la agresión de la enfermedad. Y tampoco sabemos si eso va a dejar inmunidad definitiva. Y un poco los interrogantes tienen que ver porque en algunas ciudades, como en el caso de la ciudad china donde esto se originó, esta semana van a tratar de hacer un testeo masivo porque reaparecieron los casos. Y ahí, con respecto a inmunidades, seguramente todo lo que leyeron y las discusiones que hay acerca de si un país debe hacer una cuarentena muy estricta o no, o apostar a contagios masivos para lograr una inmunidad. Ahí es un punto que yo quiero llamarles la atención. Si nosotros ahora empezamos a abrir la cuarentena, y uno puede estar a favor o estar en desacuerdo, pero lo cierto es que aquí entra un punto fundamental, y que es la responsabilidad social. Y que nosotros como sociedad no nos caracterizamos precisamente por ser esta una de nuestras mejores características. Entonces es muy importante. Yo vi mucha gente en la calle que no está usando el barbijo, como lo hemos mencionado. Vuelvan a las redes sociales nuestras, a las redes personales, a las redes de Favaloro, para ver las fotos, inclusive algunos videos de cómo ponerse los barbijos. Y recuerde que el barbijo es para cuidar al otro, y que si el otro no lo está usando bien, está bueno que usted se lo recuerde para que lo haga y nos cuidemos entre todos. Dicho todo esto, que es de alguna manera una introducción, mientras se terminó de sumar mucha más gente y que nos están mandando muchos saludos, les quiero dar la bienvenida a la doctora María Eugenia, que ya está en línea, que aquí Benjamín va a poner su mano para tratar de sumarla, y vamos a ver si podemos dividir ahí está María Eugenia Gaby. Ahí cruzamos los dedos y esperamos que aparezca su imagen. La estamos esperando, ahí dice que está conectando, y ahí, bien por la tecnología, ahí la tenemos. Buen día, Doc. Muchas gracias por sumarse. Hola, ¿qué tal, Oscar? Buen día. Muchas gracias a todos. No, un gusto para nosotros. Y bueno, María Eugenia, como ya lo dijimos, es la jefa del Departamento de Psicología del Instituto de Neurociencias aquí en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. María Eugenia, el título era ¿qué le pasa a nuestro corazón cuando estamos deprimidos y ansiosos? Y la verdad que todo eso sobra en estos días, entre el encierro, los problemas. Así que si querés arrancar por ahí, y después tenemos un listado de preguntas, y por supuesto estamos abiertos a todo lo que nos quieras decir. Ok. Como nosotros sabemos, y probablemente muchos de nuestros pacientes, en realidad la pregunta habría que reformularla y aplicarla a cada uno. ¿Qué le pasa a mi corazón cuando mi cerebro, ¿no? La relación entre el corazón y el cerebro es estrecha, y uno podría decir que son muy buen o muy mal matrimonio, depende del concepto de cada uno, porque en realidad cuando a uno le va mal, al otro también le va mal. No es que se compensan y que cuando uno le va mal, el otro le va mejor. Bueno, eso pasa en la vida real. Exactamente. Por eso digo. Entonces, bueno,
cuando al cerebro le va mal, al corazón le va mal, y a pesar de que uno es todo neuronas y el otro es todo músculo, digamos, el corazón tiene muchas neuronas, y cuando el cerebro está estresado y se deprime o tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, eh, el que ya tiene patología cardiovascular, todos los parámetros en general básicamente empeoran, ¿sí? Y es al revés. En una persona con patología cardiovascular previa, todo eso predispone a enfermedades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad. En general, las cirugías cardiovasculares complejas tienen más que ver con la depresión, y todo lo que es arritmias se empeoran mutuamente con todo lo que son los trastornos de ansiedad. Ahora, ¿sí? En esta situación en la que estamos, hay un montón de personas que empiezan a desarrollar síntomas, y entonces la pregunta es hasta dónde estos síntomas son parte de una adaptación a un momento y dónde empiezan a ser una patología. Esa me parece que es como una gran y buena pregunta. Y de la mano de esto es, en esta situación pandémica y de aislamiento social, hay dos cosas súper importantes. Una es que igual uno tiene que consultar frente a una situación sintomática, ¿sí? Porque esto se puede transformar en un trastorno, y la única forma de salir cuando esto ya es un trastorno es a través de un tratamiento correcto. Y lo otro es aceptar la situación en la que uno está. Muchas de las personas que están empezando a tener síntomas, en realidad es porque están como los emoji de los monitos, tratando de no ver, no escuchar, digamos, y esperando que esto pase, que esto pase, que esto pase, y que se volviera como el tiempo hacia atrás. La verdad es que eso no va a suceder. Tenemos un tiempo por delante complejo. La pandemia está, como vos decías recién, aunque se desarrolle una vacuna, que eso va a llevar mucho tiempo, hay que ver a quiénes se les puede dar, qué nivel de protección da, lo cual nuestra expectativa como seres humanos en este momento de la vida es aprender a convivir con esto. Esto ya está, esto no se va a ir, no nos podemos meter debajo del colchón para que esto se pase y volver a la vida que teníamos antes. Entonces, este es el primer consejo, digamos, psicológico, es poner la realidad sobre la mesa. Y en base a esto, reprogramarnos. Es muy importante, disculpame la interrupción, lo que vos decís, porque déjame llevarlo a un poco a un lenguaje vulgar. Vos estás Sí, por favor. recomendando que la primera cosa que tenemos que hacer es aceptar dónde estamos. Exacto. Y la segunda cosa que yo entiendo de tu mensaje es: no se hagan falsas expectativas, porque la normalidad, primero, no sabemos ni siquiera cuál va a ser y no va a llegar inmediatamente. Exactamente. Entonces, con eso sobre la mesa, ¿sí? Uno tiene que reprogramarse. Si quieren, hablando de viejas épocas, agarrar papel y lápiz, ¿sí? Y ponerse como objetivos y ver qué es lo que uno va a poder hacer, tener una rutina que va a ser muy diferente a la anterior, ¿sí? Horarios que van a ser diferentes a lo anterior. Vimos que hay preguntas con respecto al sueño, al horario, hay como ciertos estudios te quería llevar a una pregunta específica que es, dice, que nosotros lo habíamos mencionado, pero me parece, teniéndote a vos hoy, es extremadamente importante. Y alguien hace referencia a que está ansioso, que obviamente le cuesta dormir, que eso altera la rutina. Vimos las publicaciones de los diarios de esta semana diciendo que la gente ve mucho televisión en la madrugada, que subió el rating de los programas de ese horario, que actualmente es muy bajo, y que por ende esa alteración lo lleva también a alterar la toma de medicamentos, etcétera. Nosotros lo hemos dicho, pero me parece que sería importante que vos refresques cómo volver a la rutina y a la normalidad. Hay determinadas cuestiones que están científicamente comprobadas que sirven, ¿sí? Todos nos desfasamos un poco en el horario y todos nos desfasamos un poco en la comida, ¿sí? La gente está durmiendo más, pero eso no necesariamente es perjudicial,
y la gente está comiendo un poquito más. Entonces todos estamos durmiendo 1 o 2 horas más, esto está estudiado en todo el mundo, y todo el mundo más o menos subió 1 o 2 kilogramos, ¿no? Como promedio. Y esto no necesariamente es insalubre, al contrario. El tema es que, ¿cuáles son las cosas que sirven? Tener una rutina, tener un horario, un poco más desfasado, pero tener un horario. Tener actividades programadas, ¿sí? Si no, ocurre esto que la hora actual, el día de hoy que estoy viviendo, se hace como muy largo, porque no tengo rutinas, porque no tengo objetivos, y cuando miro para atrás, en realidad se me agolpó todo el tiempo y el paso de la semana, como todos los días son parecidos, se me pasó rapidísimo, ¿sí? Entonces, uno tiene que, teniendo la realidad sobre la mesa, barajar y dar de vuelta. Hay que proponerse otros objetivos que tal vez no son los que uno esperaba, no vamos a viajar este año, entonces serán otras cosas, será estudiar algo, será recomponer una relación, será hacer algo con mi cuerpo, digamos, horarios, rutinas, fundamental. Escaneos, escanear cómo está mi cabeza, cómo está mi ánimo, cómo están mis emociones, cómo está mi cuerpo. Y darle un tiempo a mi cuerpo, hacer algún tipo de actividad, darle un cuerpo a mi mente. Les súper recomiendo mindfulness, meditación, relajación muscular progresiva, cualquiera, la que más les guste. Hay, no sé, con música de fondo, hay más esotéricas, hay más tranquilas, hay con lluvias, hay para todos los gustos ahora. Hay aplicaciones para el celular, digamos, un rato para la cabeza, un rato para el cuerpo, y después tener rutinas y tener contacto social, Oscar, sobre todo la gente mayor, ¿sí? No nos olvidemos que esto dejó encerrado a los pacientes vulnerables, que son los mayores. Y hay que llamarlos, hay que proponerles actividades, abuela, pasame la receta, te pongo online y te muestro cómo lo hago, corregime, abuela, te paso los deberes, me corregís, digamos, hay un montón de cosas que si uno le pone voluntad puede hacer Genial. participar en la experiencia. De hecho, el otro día comentamos que nosotros habíamos invitado a cenar a la abuela, entonces la pusimos ahí en la pantalla y la abuela cenaba con nosotros. Mientras tanto, hay infinidad de preguntas que yo voy viendo pasar en el monitor. Norma, que nos habla de dormir, y de paso aprovechamos y mandamos saluditos a la gente, al doctor de Venezuela que nos está viendo, a nuestro colega Ale Rizzo Vázquez que lo está mirando, también a Lili Manini que nos manda saludos, y te hago llegar la segunda pregunta del listado. Y esta sí realmente es trascendente desde el punto de vista de la ansiedad, ¿no? Porque es una persona que está en la lista de trasplante y obviamente al estar encerrado y quizás con menos actividades se le vuelve más angustiante la espera en esa lista. Yo desde el punto de vista de la parte orgánica, quizás ellos escucharon la semana pasada al doctor Alejandro Bertolotti, que es el jefe de trasplante, donde él dio una serie de tips y tricks o de trucos y secretos, en los cuales lo pueden volver a escuchar. Está en el muro de Facebook o en el Instagram de Favaloro. Y la otra cosa que Alejandro dijo muy importante es que los trasplantes se siguen haciendo en el listado, y se han hecho unos cuantos trasplantes en estos días. Así que, pero bueno, ahora viene la parte de cómo ayudarle a manejar ese periodo de ansiedad extrema en esta situación especial a esta persona, y ahí te escuchamos. La ansiedad extrema genera un circuito patológico, ¿sí? O es generada por un circuito que empieza a funcionar mal a nivel del cerebro. Ninguna medida que podamos tomar, ni ningún medicamento que usted pueda tomar, es peor que perpetuar ese circuito. ¿Ok? Entonces, si la ansiedad está dando síntomas que perjudican, ¿sí? Como un ataque de pánico, como que realmente no puede conciliar el sueño a través de varios días intentando distintas técnicas de relajación, ese cuadro hay que medicarlo, porque perpetuar el estrés a nivel mental es mucho más perjudicial que lo que puede ser un psicofármaco tomado durante 2 o 3 meses. En general, nosotros cuando damos un psicofármaco
pensamos cuándo lo vamos a estar sacando. Entonces, digo, hay situaciones que realmente requieren medicalizarse. Y de la mano de esto quiero contar que Oscar, Alejandro, que lo nombró recién, el doctor Bertolotti, cientos de médicos, yo misma, estamos todos yendo a la fundación. O sea que los esperamos a los pacientes que tengan problemas, estamos atendiendo, que esta es nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Y también hoy vale la pena agregar a lo que decías, que hoy hablaba el ministro de Salud y yo recogí los comentarios o el rebote de esa comunicación radial que creo que fue que tuvo el ministro. Nosotros estábamos acá haciendo procedimientos y él hablaba de la necesidad de que la gente no deje de atenderse, especialmente las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, neurológicas u otras patologías que requieren de un tratamiento que puede no ser una emergencia, pero acá hay una cuestión vital que es, hay cosas que se pueden postergar, pero el asunto es que cuando nosotros le indicamos a un paciente postergar un diagnóstico o un tratamiento, tenemos que tener algún grado de certeza de hasta cuándo lo estamos postergando. Y eso hoy es una incertidumbre total. Entonces nosotros a un paciente que sí, que puede ser que tiene una enfermedad coronaria, que a lo mejor no está en este momento ni con un infarto, ni con un dolor que no le cede o que le agarra cada instante, pero es un paciente que tiene muchos síntomas, que tiene una prueba muy patológica y me dice, bueno, ¿lo tenemos que hacer hoy? No, pero ¿y cuánto tiempo podemos postergarlo? Y la respuesta es no sé, porque no. Volviendo al inicio de tu comentario, ¿cuándo va a volver esa supuesta normalidad? ¿Es la anterior? No tenemos ni idea, vamos a volver a una normalidad más o menos. Y lo que decía el ministro hoy es, ¿qué es lo que pasa en Favaloro y qué pasa, lo hemos visto en todos los comunicados de todos los hospitales de estos días? Los hospitales están semi vacíos. Nosotros creo que, hoy lo comentábamos antes de arrancar, tuvimos un paciente con COVID que ya se fue y creo que queda uno internado en terapia intensiva. O sea, el resto del hospital funciona normalmente y todos los hospitales hicieron esas vías de circulación separadas con todos los protocolos habidos y por haber, y la verdad te digo, yo me siento más seguro entrando al hospital, obviamente tiene que ver con un vicio profesional, pero me siento más seguro entrando al hospital que al supermercado, donde va gente que yo no sé si se lavó las manos, si no se lavó las manos, si tocó lo que yo voy a tocar ahora o no. Y yo veo acá todo lo que todo el mundo hace. Así que yo creo que lo que vos estás mencionando es de extremada importancia, y aunque sea repetitivo de parte tuya, mía y de todas las autoridades, me parece que sigue siendo de vital importancia. Volviendo Es que, Oscar, sí. perdón, la gente tiene miedo, se quedó encerrada en la casa, hay mucho discurso, digamos, en torno al miedo. Y la verdad es que esto, no sabemos, vamos a tener que aprender a convivir con el virus y nosotros ya lo hicimos, porque lo hacemos todos los días y porque Favaloro es nuestro lugar de trabajo, es un lugar de alta complejidad donde hay pacientes inmunosuprimidos y donde hay bichos raros todo el tiempo. Entonces, es un lugar donde estamos acostumbrados a manejar estas situaciones. Había leído estos días, perdón que a veces salte sobre tu voz, que eso se denomina como el síndrome de la guarida o algo así. ¿Puede ser? O sea, la gente está ahí encerrada, se siente refugiada, pero la normalidad es que va a tener que salir. Exactamente, sí. Sí, vamos a tener que empezar a convivir con esto. Algunas personas se podrán quedar más tiempo reclutadas, pero la verdad es que esto trae otro tipo de consecuencias, porque esa población precisamente es vulnerable porque tiene otras patologías que tampoco pueden estar tanto tiempo sin tratamiento, ya sean patologías psiquiátricas, cardiovasculares. Precisamente ahora va a haber más patología cardiovascular. Exactamente. Va a haber más por el estrés. Hay una persona que nos lleva a otro tema con su pregunta, nos dice que vive sola, que le gusta estar informada, pero que claro, le sucede esto que hemos leído en todos los medios de la infodemia, ¿no? Que uno está tan abrumado por la información. ¿Cómo manejamos nos mantenemos informados y no desbordados por la información? Así, tal cual. Nos mantenemos informados y no desbordar. Uno tiene que elegir una fuente confiable o dos y en algún momento del día tomar contacto con eso para saber dónde está parado, para programar,
para tomar determinadas decisiones, pero no puede ser parte de no son, digamos, no se puede transformar en los mineros, por nombrar un caso emblemático que todos estábamos mirando en la tele a ver cuándo, digamos, porque esto va, el virus ya está y en algún momento se tiene como que estabilizar en el mundo, digamos, entre alguna vacuna que irá a salir no sabemos cuándo, entre algunos que ya están contagiados, entre otros que se cuidan. La verdad es que pudimos achatar un montón la curva, eso es buenísimo. Los sistemas de salud nos pudimos preparar, estamos listos. Mejor que esto no va a haber. Más preparados que los que estamos ahora no vamos a estar, Argentina, digo, ¿no? Entonces, bueno, es como momento de paulatinamente ir retomando algunas actividades y empezar a movernos en otra normalidad. Uno tiene que elegir una fuente que le resulte confiable, informarse a través de esa fuente y después seguir con otras cosas de la vida. Uno no puede estar todo el tiempo con este tema, solamente con este tema. Eso es imposible, imposible de sostener porque además plantea como un circuito sin salida y los medios, posiblemente porque sea lo redituable, porque mucha gente se engancha con eso, siempre hacen como mucho tema de cada cosa. Vos recién explicaste lo del síndrome de Kawasaki en los chicos, que fueron ¿cuántos chicos, Oscar, en el mundo? Muy poco, muy poco. O sea, ¿y cuántos chicos hay con otras cosas? Nosotros en Argentina tenemos muchos problemas, mucho más, es más complicado lo el rebrote del sarampión, por decir algo, que el síndrome de Kawasaki que dio este COVID, ¿no? Entonces, se agarra algo y se magnifica porque eso tiene como impacto, porque está todo, porque es como el tema del momento, digamos, ¿no? Pero la verdad que a nivel real, el impacto epidemiológico de salud que tienen alguna de estas noticias es mínimo, es anecdótico, ¿no? Comparado con otras cosas. Claro, yo quería compartir una reflexión con vos, a ver si estás de acuerdo. Yo creo que en los próximos días es probable que los números empiecen a crecer de manera muy significativa. Y que si todos a la tardecita estamos esperando que cuando saltamos de 300 a 500 y de 500 a 1000, que personalmente creo que va a pasar. Y que si no pasa es porque no lo hemos investigado lo suficiente. O sea, yo personalmente creo que en la Argentina tiene que haber por lo menos 4 o 5 veces más infectados que los que hay reportados. Pero eso por otro lado, y digamos, si uno escucha campanas de ambos lados, demostraría que por otro lado la enfermedad tampoco tiene una mortalidad tan elevada, porque en la medida que si uno tiene el cuádruple de infectados y los muertos son muertos, porque eso no hay forma de medirlos de forma diferente, mostraría que en realidad no estamos tan lejos de lo que decía ayer ese premio Nobel, de que la mortalidad es sobre todo en los ancianos, que las revistas están publicando novedades porque todos estamos focalizados, pero la enorme mayoría de esos artículos en la vida normal serían rechazados, porque están mal hechos desde el punto de vista metodológico. Entonces lo que quiero decir, y te pregunto, si la gente debiera prepararse para recibir números que van a ser quizás un poco abrumadores, y Ale Rizzo, que trabaja en esto, me dice totalmente, y eso me tranquiliza de que no estoy diciendo una lanzada, para decirlo bien coloquial, y no desesperarnos, porque esto va a suceder, va a seguir creciendo el número, y de hecho algunos proponen que esa sería como una solución, de tener una especie de inmunidad societaria si hay más contagiados. No estoy diciendo que la gente tiene que salir a contagiarse, ojo, no nos confundamos, lo que estoy diciendo es no nos desesperemos con números que aparezcan en los próximos días. ¿Vos qué opinás? Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, no hay otra opción. No hay otra opción que esto es, digamos, hay una pandemia, nos cuidamos un montón, nos dio tiempo para prepararnos. Estoy súper de acuerdo con vos. Yo de hecho creo que es no 4 o 5 veces, creo que es con 1 o 2 ceros más en la N para mí, una apreciación de contagiados. Estoy segura que la mortalidad en Argentina es bajísima,
porque uno habla con colegas, digamos, ¿no? De los otros centros de salud y la verdad es que son muy poquitos pacientes, están súper bien atendidos en todos los centros que uno tiene conocimiento. El número va a ir subiendo indefectiblemente, nos vamos a tener que ir contagiando y sí, cuando uno analiza quiénes son los fallecidos, en general es gente muy añosa, que probablemente si no era por COVID y se hubiera contagiado de un neumococo, también hubiera fallecido, o de otra gripe, tal vez también hubieran. Entonces, hay determinadas situaciones donde cualquier infección puede desencadenar, digamos, que las personas terminen falleciendo. Sí, la N va a ir subiendo de todo, por supuesto. Me parece que es lo lógico. Alguien nos comenta acá, dice, no nos va a matar el virus, sino la parte psicológica, y otro nos dice, me estoy enfermando de estar encerrado, y lo combino con otra pregunta. Cuando desvío la mirada es porque las tengo en el otro monitor, a las preguntas. Dice, me siento tan seguro encerrado, volvemos a la pregunta que no me animo a salir y a la posibilidad de contagiarme. Yo ahí vuelvo al principio de la conversación. Yo creo que uno tiene que tener los cuidados del tapabocas, de lavarse las manos. El tapabocas, vuelvo a insistir, que es boca, nariz. Yo lo veo puesto aquí en la barbilla o en la boca con la nariz descubierta. Eso no sirve, no alcanza, no estamos protegiendo al otro. No tocarse la cara, no tocarse los ojos, no hacer lo que hice yo, aunque acá está el alcohol que ya me puse antes de empezar. Pero no podemos quedarnos encerrados absolutamente si tenemos cosas importantes para hacer. Lo que no tenemos que salir a la calle es a la nada misma, excepto la vuelta de la manzana, que puede ser necesario, sobre todo para el que nos preguntaba de los chicos. Y ahí te agrego, es de vuelta, encierro total. Y segunda pregunta y combinada, ¿qué hacemos con los chicos? Porque también hay mamás que están con los chicos o papás que están con los chicos y que tienen que hacer con la tarea y tienen que trabajar y están un poco desbordados. ¿Qué le decimos? Ahora mi mujer espero que me diga gracias por acordarte. A ver, lo primero que digo es que hay gente que encerrarse la tranquiliza porque por su estilo previo, ¿sí? Digamos, como cualquier situación que cambia, hay gente que eso la favorece por su estilo previo y hay gente que empeora por su estilo previo. Los que empiezan a tener síntomas por estar encerrados, me parece que esta flexibilización hace que uno pueda ir a hacer un mandado, con todos los cuidados, o sea, podríamos usarla. Vos decías, no nos caracterizamos como sociedad precisamente por tener responsabilidad social, pero sí tenemos esta cuestión de viveza criolla, digamos, que la podemos usar para cuidarnos, ¿no? Armar barreras sanitarias, cuando uno vuelve a la casa, cambiarse, lavar todo lo que uno trae de afuera, pasarlo por un balde con agua con lavandina, bueno, todas las medidas que todos ya han explicado, y en la medida en la que uno se cuida, la circulación del virus todavía es igual baja, aunque la N debe ser mucho más alta. La verdad que hay pocas probabilidades que si uno no está con alguien enfermo en contacto directo se contagie. La gente que está encerrada en la casa, y esto le da seguridad, ojo, porque el miedo trae más miedo, y esto fuera de que haya afuera. A veces hay un ruido en la cocina, digamos, y uno se genera todo el temor trae más temor, y trae un montón de síntomas, y uno va y abre la puerta y se da cuenta que se cayó algo y no era nada, ¿no? Entonces digo, a veces hay que salir a la calle para ver que no pasa nada, que uno está cuidado. De hecho, si el temor es mucho, uno hasta se podría poner guantes o estar con el alcohol en gel encima. A veces hay que asomar la nariz para darse cuenta que uno solo se está generando más paranoia. Las familias con chicos chicos, la verdad que aplausos. Terrible, terrible estar a veces en lugares muy pequeños, con chicos relativamente chicos. Bajar las expectativas, el consejo es ese, bajar las expectativas con el orden de la casa, bajar las expectativas con la limpieza de la cocina. No sabes, Oscar, la cantidad de pacientes que es un caos por la cocina, no tolera. Claro, antes
la familia salía todo el día y la casa estaba ordenada medianamente, ¿no? Entonces ahora la casa se Ahora, vive 24 horas. ahora llama a mi mujer y me dice, ¿viste lo que dijo la doctora? Que el camping que hicieron los chicos en el living estaba bien y que vos lo querías desarmar porque estaba la casa desordenada. Así Hay que que bajar las cuando vuelva a casa expectativas, tengo hay que problemas. Mira permitir. vos. Ahora la casa es 24/7, para esto tenemos la casa, digamos, la casa se va a usar, se va a romper, se va a manchar, se va a deteriorar, se van a manchar las paredes pintadas. Esto es así y hay que tolerarlo y será parte de la nueva vida o después la arreglaremos, no lo sé. Pero esto es así, sobre todo si uno tiene chicos. Hay que bajar las expectativas Bueno, con el colegio. La verdad que los colegios están haciendo los maestros un esfuerzo enorme de adaptación a todo lo que es online. Hay maestras que son mayores, que nunca habían manejado tecnología. Aplausos para los colegios. Y bueno, los chicos aprenderán otras cosas también este año, ¿no? Obvio. Aprenderán solidaridad, aprenderán a cocinar, van a aprender otras cosas. vos sabés que en el verano, leyendo un libro de Oppenheimer, había aprendido, y de hecho habíamos empezado a practicar con mi hija menor, con Khan Academy, que es una academia de aprendizaje online, y una de las teorías de esta escuela, de la cual el creador es una persona muy famosa, y que es gratuito, dicho sea de paso, es que los chicos debieran hacer lo que están haciendo ahora, que es estudiar en la casa y volver al colegio solo a hacer la tarea. Entonces, yo creo que a las familias también se les puede llevar un poco de tranquilidad y diciendo que no estamos tan lejos de hacer las cosas mal, porque eso puede llegar a ser en un futuro una nueva forma de educación, una nueva forma de ir a la escuela y hasta una posibilidad de nivelar un poco mejor, de que la escuela sea más igualitaria, más inclusiva y más equitativa. Porque si los chicos hacen al revés, que es tener que hacer la tarea en la casa, ahí viene el problema de si los padres trabajan, qué nivel académico tienen los padres para ayudarlos. Entonces, la tarea o estudiar en la casa y volver al colegio a hacer la tarea sería como una forma de que los chicos puedan tener todos un nivel. Así que, digamos, como mensaje para la familia, para los chicos, es ojo que lo que están haciendo es algo que algunos proponen que sea la escuela del futuro cercano, que no es algo tan malo. Por supuesto No. que hecho así de improviso y sin la tecnología ha traído todas las dificultades que tenemos y a los chicos decirles que tengan paciencia. Pero ahí yo te quería preguntar otra cosa. Los chicos que están en casa hoy, adolescentes y los más chicos, tienen mucha tendencia a estar pegados a la pantalla y entonces ahí hay discusiones. ¿Tenemos más permisividad con la pantalla también o no? Cuando yo digo bajar las expectativas también es eso. La verdad que sí. Eh, Porque si uno se pone el ideal de tan pocas horas de actividad física, de cocinar la torta, digamos, de la vida que uno ve por Instagram, es muy difícil, es dificilísimo. Entonces hay que bajar las expectativas, a veces va a haber días donde son más productivos, va a haber días donde todos estamos más conectados, donde afectivamente por ahí son, y va a haber días que son un desastre, porque convivir digamos, 24/7, tanto tiempo, la pareja, los chicos, el abuelo, a veces con alguna persona enferma en la familia, es difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, va a haber días donde que cada uno haga la suya, nos conectamos poco, ese día nos encontramos para la cena, otro día estamos todos de mejor ánimo, nos conectamos más, tratar de que nos dé un poco el sol en la cara o en la terraza o en el balcón un ratito a cada uno, y tolerar ciertos síntomas, o sea, alguien algún día puede estar de mal humor, alguien algún día puede estar tener un momento explosivo, digamos, alguien puede estar como más nervioso, dejar que pase ese momento, charlarlo,
tener alguna consulta online con alguien si les parece que eso es necesario. Tenemos que ser tolerantes. O sea, con esto lo que vamos a aprender es la tolerancia. A Liliana que me está escribiendo ahí y me dice, por favor, hay que seguir yendo a la escuela. No, no estamos diciendo que no hay que ir a la escuela. Lo que quiero decir es, no tenemos alternativa, estamos en estas circunstancias y lo que se propone no es dejar de ir a la escuela, sino invertir. Se estudia en casa, las tareas se hacen en la escuela. Son dos cosas diferentes de dejar ir a la escuela. Y la otra pregunta que nos hacen es respecto al contacto físico, y ahí yo creo que es extremadamente importante tu opinión. Alguna vez alguien me dijo acá que uno puede estar presente sin estar presente físicamente. A ver si vos, me refiero con los amigos, con la familia, o sea, entiendo lo del contacto físico, pero en un momento en que no se puede, tampoco despreciemos el estar presente sin que sea físico. ¿Podrías? Totalmente, totalmente. Sobre todo con los mayores, decía yo que esto es, que quedaron como más aislados. En esto de estar presentes, pásame una receta, la hago y te voy mostrando. Por supuesto que uno puede estar presente sin estar presente físicamente. Y hay una población, en INECO hicieron una encuesta de quienes se sentían con más síntomas psicológicos. Y en realidad uno esperaba a priori que por ahí fuera la gente mayor, pero no, la gente mayor tiene capacidad de reme, ya ha pasado cosas en la vida, entonces en principio hasta ahora se la vienen como bancando, hay que ver esto cuánto tiempo se va a prolongar, y sí tuvo mucho impacto en los que todavía no habían tenido grandes problemas, que son los jóvenes de entre 20 y 30, exitosos, que viven en un lindo departamento, pero que se la pasaban todo el día afuera, haciendo deportes, en un buen trabajo, con mucha vida social. Esa gente que ahora se ve confinada está teniendo como mucho impacto sintomático, ¿sí? Porque sí, a ellos realmente es como si los hubieran llevado a otro planeta, es otra vida absolutamente diferente de la que tenían. Y ahí reformularse no es fácil, y bueno, por ahí necesitan algún tipo de ayuda para esto, para aceptar la realidad como es ahora y reformularse. Nos preguntan si todo esto, tanto los cuidados de la higiene, lo físico, el encierro y la falta de contacto, no nos va a llevar a transformarnos en más fóbicos. Eh, no, yo creo que nada te lleva a, ¿sí? No es que creo, en realidad está bastante comprobado. En psiquiatría, al igual que en cardiología, está como muy estudiado el impacto de los estresores importantes, como la guerra, como desastres naturales, como... Y la verdad es que nunca el estresor es lo suficientemente importante como para per se, salvo alguna excepción, provocar una patología. Si uno toma un grupo, la gente que vivió el tsunami, que sobrevivió al tsunami, la gente que sobrevivió en la guerra, la gente que sobrevivió a Auschwitz, o el ejemplo que uno quiera, de los que están estudiados, y no todos, por haber padecido un estresor tan importante, desarrollan una patología. O sea que además se necesita tierra fértil, como para cualquier otra patología, ¿no? O sea que tenemos una predisposición genética a tener determinada estimulación de algunos circuitos cerebrales que hace que determinado estímulo provoque una patología, ¿sí? Eso sí, es posible en gente que, digamos, traía su predisposición. Estamos ya cerca de los 45 minutos, siguen todos conectados y con muchas preguntas. Acá Alejandra nos va a decir cuándo es suficiente. Te quiero hacer dos preguntas complejas. Una, algunos pacientes no se sienten seguros de venir al hospital porque está restringido el tema visitas. Digamos, los familiares los pueden visitar, pero no es la circulación tan simple y tan fácil como antes para protegerlos y protegernos. ¿Qué le decimos a esos pacientes que por ahí se sienten un poco solos en un ambiente un poco hostil, como puede ser un hospital, donde encima las caras ahora están tapadas y ni siquiera a veces les podemos transmitir una sonrisa, porque tenemos un barbijo, tenemos
los lentes, las antiparras que tengo tiradas ahí, más las máscaras, más el gorro. O sea, hay un astronauta que se acerca y me dice hola, con una voz ahí que se escucha a medias. ¿Qué le podemos decir? Justo se te cortó un poquito. Al paciente que está internado y que ya no tiene el permiso de recibir visitas como era antes, que era bastante abierto. Claro, y que además el hospital está un poco más hostil en el sentido de los disfraces de las caras, con máscaras, con barbijos, digamos, uno no lo toca, no se acerca tanto, el trato es un poco diferente. Sí, el trato cambió, intentamos suplirlo. Nosotros en la fundación tenemos un programa a través de los teléfonos inteligentes con los alumnos de psicología que les vamos mandando actividades a los pacientes que quieren. Ahora la fundación ha hecho como el esfuerzo de tratar que en casi todas las habitaciones haya teléfono de línea, además, por si el paciente no tiene teléfono celular. La verdad que es difícil, pero de todas formas me parece que los pacientes notan el esfuerzo, ¿sí? Y eso es lo que te gratifica cuando vos, o sea, porque el impedimento es real, hay una pandemia, pero cuando los pacientes claramente identifican el esfuerzo de nosotros como médicos, de las enfermeras, igual sienten gratificación. No, yo concretamente, que soy la interconsultora, que voy a piso y me piden interconsultas, no subió por este motivo el nivel de depresión, de ansiedad, por lo menos en nuestra institución. No sé cómo lo están paliando en otras instituciones. En nuestra institución no subió. La verdad que sí, es difícil, y lo que hacemos es intentamos que estén conectados con la familia, y en algunas situaciones especiales tuvimos la suerte de tener un trasplante de corazón hace muy poquito en la institución, Rodrigo está internado, entonces le dimos como un permiso especial. Vamos viendo caso por caso. La verdad que lo que estamos haciendo nosotros es ver caso por caso. Nosotros, por nuestra actividad, estamos, Favaloro decía, cabalgamos al lado de la muerte, ¿no? Eso también se transformó. Entonces, hasta las personas hoy tienen una dificultad para hacer el duelo, porque los velatorios, porque cualquier costumbre religiosa o cultural puede verse alterada por toda esta situación. ¿Qué le puedes decir al que tiene la desgracia de perder un familiar o un ser querido en estos días? Son dos temas, Oscar. Tendríamos que haber empezado por acá, porque terminar con esto es complicado. Uno es que nos pone de cara a la muerte a todos, ¿no? Que haya una pandemia. No está bien, pero en todo el mundo y en todos los canales se están contando muertos, y esto es terrible, por un lado. Por otro, personalmente, no a nosotros, que estamos acostumbrados a cabalgar con la muerte, pero al resto de la sociedad lo pone de cara a la muerte, y como vos sabrás igual que yo, en la Argentina es un temón ese. En otros países hay como una relación como mucho más madura, más naturalizado el tema de la muerte. Nosotros tenemos un problema con la muerte per se. Además, ahora se cortaron los ritos de duelo, ¿no? Todo lo que nos permitía sobrellevar el duelo y procesar el duelo más fácilmente, lo cual hay que encontrar nuevos ritos, ¿sí? Y nosotros también, ahora hablo solamente por nuestra institución, estamos tratando de acompañar a las familias en esto, sobre todo los pacientes que entran por COVID, digamos, acompañar a las familias, si este sería el caso, de cómo se puede desplazar el rito que habitualmente ayudaba al proceso a otras cosas que hagan el proceso, ¿sí? El proceso de duelo es un proceso que uno lo tiene que hacer porque si no se patologiza, ¿sí? Y hay que encontrar nuevas formas. Tenemos que ser como creativos aún en la desgracia. Pero hay otras formas de honrar a las personas que se están yendo. De hecho, algunos lo hacen más naturalmente. El otro día, de casualidad, vi una chica en Estados Unidos que estaba llevando barbijos al hospital porque el papá había fallecido en ese hospital y era su forma
de ayudar a otros, digamos, y por supuesto cada vez que va llora, pero no importa, ella está haciendo el proceso de esa forma. Hay que ayudar a las personas a encontrar, igual todavía, acá estamos en cuarentena, estamos con el aislamiento, pero la pandemia, como dijimos recién, no llegó del todo, los números todavía no son, pero sí, es algo que se nos viene. Bueno, pero a mí me parece muy importante que hablemos del tema porque creo que es algo, como vos bien decís, se cuentan todos los días, los chicos lo escuchan y creo que forma parte del ciclo de la vida y uno lo tiene que poder Por supuesto. hablar con naturalidad. Para ir terminando, dos preguntas, lo más breve posible. La primera es porque me salté una que era acerca de los ataques de pánico. Entonces, si esto me puede precipitar un ataque de pánico al estar encerrado y cómo me doy cuenta. Y después ya para finalizar, que nos tires 2 o 3 tips para seguir estando optimistas. Bueno, el ataque de pánico tiene dos características que son sumamente importantes para saber si uno está teniendo un ataque de pánico o no. Uno es tener mucho miedo, como la palabra lo dice, pánico. Tenés que tener la emoción miedo. Tengo miedo o de enfermarme o de morirme, pero sí o sí tengo mucho, mucho, mucho miedo. En un momento agudo y algún síntoma físico, que puede ser que me falte el aire, que puede ser que yo sienta que el corazón va más rápido, que sienta mareo, que, digamos, si alguien tiene un ataque de pánico, lo tiene que entrevistar un profesional. Y vemos, y vamos probando si le alcanza con alguna técnica más cognitivo-conductual o requiere medicación. Lo que no puede suceder es que el ataque de pánico se perpetúe en el tiempo, porque si no estoy aceitando un sistema patológico, ¿sí? Que como cualquier otro sistema patológico en el organismo que uno permite que se perpetúe, después es mucho más difícil de deshacer. Entonces, si tienen esos síntomas, requiere una consulta. No necesariamente un tratamiento, pero sí una consulta. O un tratamiento en el sentido psicofarmacológico, ¿ok? Eso por un lado. Claro. Los tips para mantenernos optimistas es, primero, pensar que es transitorio, ¿sí? O sea, mediano plazo, no corto, pero esto es una situación transitoria. Segundo, que las crisis, como cualquier otra crisis vital, digamos, llevan dolor, llevan reformulaciones, pero también llevan mucho aprendizaje. No vamos a ser los mismos después de esto, y eso depende de cada uno de nosotros. Como cualquier otra cosa que a cada uno le pueda haber pasado en la vida, ¿no? Esto es algo más. Algo que a mí me mantiene optimista y que a lo mejor le puede servir a alguien es, si yo pudiera haber elegido vivir esto o no vivirlo, la verdad es que elijo vivirlo. Elijo haber pasado por esto. Me parece que es algo que como experiencia mundial, no vamos a ver extraterrestres, creo, no sé, probablemente, pero tenemos una experiencia a nivel mundial única, que es que estamos todo el planeta encerrado, todos viviendo lo mismo, y esto uno puede verlo como desesperante, pero también puede verlo como, bueno, a ver cómo lo resolvemos. ¿Qué sacamos de bueno de todo esto? ¿Qué cambiamos? ¿Qué pasa con la educación, con las familias? Bueno, acá me dicen que tenemos que ir terminando. La verdad que hay infinidad de preguntas que siguen llegando. Te voy listando. Para otro día, Oscar. De donde nos escucharon, desde Venezuela, desde Misiones, desde Ecuador, desde Entre Ríos, de Mendoza, de Uruguay, de Carué, que es casi tan importante como Venezuela y otros países. Así que mil gracias. Seguramente vamos a volver con algo parecido porque quedaron muchas preguntas. Me parece que el tema da para mucho. Seguramente esta nos va a transformar. Algunos cambios pueden ser positivos y quizás lo que traiga, digamos, yo lo que diría que lo bueno es que quizás algunos cambios que iban a suceder para bien, como todo esto que tiene que ver con la tecnología, etcétera, etcétera, probablemente se hagan a una velocidad muy superior a la que esperábamos y yo creo que eso va a ser positivo. Así esto que vos decís, Oscar, perdón, esto que vos decís, digo, esto no hablo más. Esto está estudiado, es así, digamos, las crisis aceleran los cambios que ya venían siendo.
¿sí? Excelente. En general son pocas las cosas nuevas, sino que aceleran más o menos para donde íbamos a ir. Fíjate que una de las cosas, y con esto va un mensaje para la gente del interior y del exterior que nos está siguiendo, el hecho de las consultas online que estamos habilitando nos permite que la gente, a lo mejor no tenemos una consulta ni un contacto y no es exactamente lo mismo, pero yo creo que hay muchas preguntas que se van a poder responder a través de las consultas online que estamos habilitando. Así que, María Eugenia, te agradezco infinitamente, creo que la gente está más que satisfecha por todos los comentarios que yo voy leyendo mientras vos hablás, y nos despedimos de todos, gracias por seguirnos y seguramente estas transmisiones seguirán. Creo, después de la pandemia también. Un beso para todos. Seguramente, gracias, ¿eh? Hasta luego, un beso a todos los que estuvieron. Gracias.